Bueno, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro que tiene el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, comenzamos un nuevo curso y solo repetir lo que todo lo inicio del curso decimos. Cuando se lean las citas que yo doy, que se lea alto y despacio y claro, porque si no se oye luego con dificultad en la grabación. Entonces los que vayan a leer, que procuren ponerse más adelante, más cerca de donde está la cámara, para que se pueda escuchar la cita que doy, porque si no se queda como oscura la charla, porque oyen la cita pero luego no lo que dice la cita. Entonces procurar ponerlo hacia adelante, lo que veis, y leer alto, claro y despacio. Bueno, vamos a ver este año el Evangelio de Lucas, y antes pues vamos a hablar algo del personaje, vamos a hacer una introducción de quién era San Lucas. San Lucas, sabéis que es el tercero de los evangelios sinópticos. ¿Qué significa eso de sinóptico? Todos lo sabéis, son semejantes, iguales, parecidos. Eso quiere decir, aunque luego, lógicamente, cada evangelista, dependiendo de para quién escribe y cuál es el objetivo de su evangelio, pues tiene sus peculiaridades. Pero los evangelios sinópticos, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos por eso, porque son parecidos o iguales. Lucas, decimos, nace en Antioquía de Siria, como nos dice Eusebio de Cesarea y San Jerónimo. Algunos de los primeros padres decían que formó parte de uno de los 72 de los que Jesús mandó a predicar, pero lo niega San Irineo. Fijaos, hablo de San Irineo y es muy importante este santo porque es del siglo II. Fue el teólogo más grande del siglo II y sus opiniones merecen mucha confianza. ¿Por qué? Porque es un gran teólogo, quizás el más grande del siglo II, y luego está muy próximo a las fechas de lo que está atestiguando. San Irineo era discípulo de San Policarpo y San Policarpo era discípulo de San Juan. Luego, como veis, muy próximo a la fecha. Bueno, pues San Irineo lo niega que pueda ser uno de los 72, pero no solo San Irineo, el mismo Lucas, en el principio de su evangelio, dice que se informó de los que fueron testigos oculares, es decir, que él no se incluye entre esos testigos oculares. Por lo tanto, Lucas probablemente se convierte al cristianismo sobre el año 40 y Lucas se hace discípulo de Pablo en Antioquía seguramente, y es el compañero y uno de los más grandes colaboradores de Pablo, hasta el punto de que San Irineo, la tradición y Tertuliano nos dice que el Evangelio de Lucas recoge la predicación de San Pablo. Por eso es uno de sus grandes colaboradores, le acompaña a Pablo en sus viajes,
En el segundo viaje, cuando Pablo decide saltar a Europa, de ir a Macedonia, Lucas va con él. Leer Hechos de los Apóstoles 16:11. Vemos como Pablo habla en primera persona del viaje que están haciendo hacia Macedonia, dando el salto del Asia Menor a Europa. Ya tenéis. Es que yo oigo muy bien cómo no ponéis el micro. Que no oyen muy bien. No, porque claro, que nosotros que somos mayores hay que dar un poco de voz. Si no, atrás no sé lo que pasa. Escucharme, oír bien atrás. Yo sí. Bueno, se puede poner Pobrecito. el micrófono para... Claro, se pone el micro también para la retransmisión. Bueno, vale, lo tomamos nota. Si eso... A ver, Hechos de los Apóstoles 16:11. Si se puede. Aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. 16 Zarpando de Troade, navegamos derechos a Samotraco. Perdona. Al día siguiente llegamos a Neápolis, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de esta parte de Macedonia, colonia romana, donde pasamos algunos días. Fuimos, navegamos, donde pasamos, es decir, Lucas está acompañando a Pablo en ese viaje que Pablo decide dar el salto de Asia Menor a Europa. Lucas va a Roma con Pablo cuando en su primera cautividad, Pablo está 2 años preso en Roma, y cuando él apela al César, que por eso se lo llevan a Roma para que sea juzgado por el César, también vemos que Pablo le acompaña. Y también está Pablo con él en la segunda cautividad. Después de esa primera cautividad, después de esos 2 años, Pablo queda libre y, transcurrido un tiempo, vuelve prisionero ya en los últimos tiempos, en la segunda cautividad. Y en la carta de Timoteo, en la segunda de Timoteo, vemos que Lucas está en la segunda cautividad. Se acopla. Qué ruido. Vemos que en la segunda cautividad, Lucas está con Pablo, porque es el mismo Pablo que nos lo dice. Leer en segunda de Timoteo 4, del 6 al 11. Esta segunda cautividad y esta carta, segunda a Timoteo, es como el testamento de Pablo, como la despedida. Ya Pablo ve que está próxima su muerte y escribe a Timoteo esta segunda carta, pues casi como despidiéndose, ¿verdad? Leer segunda de Timoteo 4, 6, 11. Pues yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio, y el momento de mi partida es inminente. He peleado el noble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, el justo juez, me entregará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida. Apresúrate a venir cuanto antes, pues Demas me abandonó por amor de este mundo y se marchó a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráetelo contigo, porque es muy útil para el ministerio. ¿Veis?
Hasta ahí. Solo Lucas está conmigo, es decir, Lucas sigue acompañando a Pablo en esta segunda oportunidad. Lucas, por lo tanto, desde primera hora ha sido uno de los grandes colaboradores de Pablo. De Lucas se dan dos datos especiales. El primero, que fue médico. El propio Pablo, en una de sus cartas, lo llama el médico amado o el médico carísimo. Leer Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico querido, y Demas. Saludad a los hermanos de la Odisea. Eso, saluda Lucas, el médico querido, o el médico amado que pone en otros textos. ¿Veis? Es el mismo San Pablo el que nos da el detalle de que es médico. Y también se le quiere presentar como pintor. Hay un icono de la Virgen que una emperatriz romana regala a su hija, que se lo atribuyen a San Lucas. Bueno, puede ser. San Lucas es el autor del tercer evangelio sinóptico. Nos lo atestiguaba, como decía al principio, San Irineo y también Tertuliano. Pero la tradición asegura firmemente que Lucas es el autor del tercer evangelio sinóptico. Mira, yo cuando aparecen estas palabras que nos suenan, que la hemos oído tantísimas veces, ¿cuántas veces hemos oído hablar de la tradición? ¿Qué es la tradición? Pues muchas veces de tanto oírlo tenemos quizá un concepto un poco más vago y no una idea clara de lo que es la tradición. La tradición nosotros sabemos lo que es, ¿no? Lo que recibimos de los antiguos. En la tradición o recibido de nuestros padres, pues cómo son las fiestas de los pueblos o cómo se empezaban esas fiestas, en fin, todo lo vamos recibiendo por tradición. ¿Cómo se recibe la tradición? De una forma oral, es decir, no de una forma escrita. Por lo tanto, ¿qué es la tradición apostólica en la Iglesia o la santa tradición? Pues es el concepto cristiano que nos dice que no toda la revelación divina está escrita en la Biblia, se contienen en la Biblia, sino que también fue enseñada de viva voz por Jesús y luego oralmente transmitida por los apóstoles. Si leemos el último versículo del Evangelio de Juan, veremos que Jesús hizo otras muchas cosas y dijo otras muchas cosas de lo que está escrito en el Evangelio. Leer, me parece que es Juan 21:25, el último versículo del Evangelio de Juan. Muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. ¿Veis? Dice que otras muchas cosas hizo Jesús. Y en una hipérbole para decir que efectivamente fueron muchas cosas, pues dice que si se hubieran escrito todas, a lo mejor no habría libros que lo contuvieran. Bueno, ya sabéis que una hipérbole es una exageración para resaltar algo importante. Es decir, ¿qué es entonces la santa tradición? Pues es la parte de la palabra revelada por Dios que no pasó a ser escrita en la Biblia, pero que siguió viva en la Iglesia. Es decir, los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de esto a todas las generaciones, ¿qué transmiten los apóstoles? Pues todo lo que habían recibido de Jesucristo y lo que habían aprendido del Espíritu Santo, porque sabéis que después de Pentecostés reciben la luz completa. Ya Cristo les dijo: os voy a mandar el Espíritu Santo y entonces conoceréis la verdad completa. Bien, ¿qué más importante entonces? ¿La tradición o la palabra escrita en la Biblia? Pues las dos están a la misma altura, porque las dos forman lo que llamamos el depósito de la fe de la Iglesia. Por lo tanto, veis, ya tenemos un concepto un poco más claro, porque muchas veces oímos, bueno, pues esto lo hemos recibido de la tradición. ¿Y qué es más importante? Pues las dos son importantes, porque las dos es palabra revelada por Dios
una oral, transmitida de forma oral, y otra transmitida de forma escrita. Por eso cuando vayamos hablando del Evangelio y de vez en cuando salga alguna palabra de esta, como es redención, como es justificación, son palabras que oímos mucho, pero conviene que tengamos luego el concepto claro de lo que es, aunque tenemos un concepto a veces quizás un poco vago, pero conviene aclarar. Decimos que, según la tradición, Lucas es el autor del tercer Evangelio sinóptico, pero no solo por la tradición. Si hacemos un análisis interno del libro, vemos que el autor es un griego culto. ¿Por qué? Porque la forma de escribir, los exegetas, los estudiosos, pues ven la diferencia que hay, por ejemplo, con el Evangelio de Marcos. El autor del Evangelio, Lucas, que es griego, es médico, pues tiene una forma más refinada de ese griego en cuanto a la escritura. También hemos dicho que Lucas era médico. Bueno, pues algo de su profesión, algo de médico, refleja también en su Evangelio. Nos presenta a Cristo como el gran médico que cura alma y cuerpo. Fijaos, es el único. ¿Cómo le debió impresionar a Lucas, que es médico? A todo el mundo le impresionaría, pero yo creo que a un médico más, que el Jesús curase y que la virtud que salía de Jesús para curar. Es el único de los evangelistas que nos dice que Jesús, antes de curar, imponía las manos a los enfermos y después le curaba. Leer en Lucas 4:40. Jesús le respondió: no, de solo pan vive el hombre. No, Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los traían, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los curaba. ¿Veis? Y poniendo las manos sobre cada uno de los enfermos lo curaba. Y esto le impresiona a Lucas, ese poder que sale de Jesús para curar. Y por eso es el único que lo destaca. Luego también juzga mucho más benévolamente a los médicos que Marcos. Si veis el episodio de la hemorroísa, vamos a verlos en Marcos. Leer en Marcos 5:26. Pues en este episodio de la hemorroísa, Marcos nos dirá que esta mujer había estado yendo de médico en médico, que se había gastado toda la fortuna y que no habían podido curarla. Pero no solo que no habían podido curarla, sino, que había sufrido mucho por causa de muchos médicos y que había gastado toda su fortuna sin conseguir ninguna mejoría, sino que más bien iba de mal en peor. Marcos dice: ha estado gastándose todo el dinero en médicos, nadie ha podido curarla, y no solo los médicos no la han podido curar, sino que va de mal en peor. Hombre, pues Lucas lo suavizará y se evitará el decir que va de mal en peor. Por eso digo que trata más benévolamente a los médicos, porque él es médico. Si leéis Lucas 8:43, Lucas dirá que efectivamente se ha gastado todo su dinero en médico, pero que por ninguno ha podido ser curado. Y ahí se queda. Lucas 8:43. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que el médico se había gastado toda su hacienda sin lograr ser de ninguno curada. Se acercó por detrás y tocó la obra de su mano. Pero no dice que iba de mal en peor a pesar de ir de médico en médico. Bien, por lo tanto, veis, por crítica interna, pues se ve que algo de ese médico que lleva centro también lo saca en el libro. El autor es discípulo y compañero de San Pablo, dijimos, y aparece una gran afinidad entre el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo. Afinidades en cuanto a que, por ejemplo,
En la institución de la Eucaristía, si leemos en Lucas y en Pablo la institución de la Eucaristía, pues es idéntica. Fijaos, vamos a leer primero 1 Corintios 11, 23, 25. 11. 23, 25. Y otro que vaya buscando Lucas 22, 19. Yo recibí una tradición procedente del Señor Sí. que a mi vez os he transmitido, y es esta, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, y después de recitar la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cada vez que bebáis, haced esto en memoria de mí. Vale, leer ahora Lucas 22, 19. Ya veréis que en la narración... Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Bien, ¿veis? La narración es idéntica en Pablo y en Lucas. Es el único evangelista que en la institución de la Eucaristía dice: haced esto en memoria mía. Es un dato. ¿Y por qué? Porque dice que lo ha recibido de Pablo. Pablo ha dicho: he recibido una tradición del Señor. Es decir, recordáis que Pablo, después de su conversión en Damasco, estuvo predicando muy poquito en Damasco y se va y está 2 años en Arabia antes de volver a Jerusalén. Pues esos 2 años es donde tuvo las clases particulares con Jesucristo y donde recibe pues toda la inspiración y todo lo que recibe del Señor, porque aquí cuando la institución de la Eucaristía dice: os voy a transmitir lo que yo he recibido del Señor, lo que Pablo ha recibido. Y Lucas refleja pues en su evangelio esta tradición que Pablo ha recibido. Decía que tiene mucha afinidad en cosas tales como esto, la institución de la Eucaristía, también la aparición de Cristo resucitado a Pedro, o un término común que es muy propio de Pablo y Lucas, que es el Kyrios, llamar Señor a Jesucristo. Kyrios es una palabra, un término familiar a Lucas y Pablo. Eso en cuanto a algunas cosas tales como esta, pero en la doctrina que contiene el Evangelio es muy similar, muy parecida a las cartas de Pablo, precisamente porque, como hemos dicho, el Evangelio de Pablo está recogiendo el Evangelio de Lucas está recogiendo la predicación de Pablo. En cuanto a la doctrina, primer punto en común que tienen Pablo y Lucas: la universalidad de la salvación mesiánica. Es lógico. Lucas, vamos a ver para quién escribe para los gentiles. San Pablo, sabéis que fue el apóstol de los gentiles. La norma general de San Pablo, cuando empezó su predicación, era: a los lugares que iba, predicaba en la sinagoga, y ahí empezaba su predicación. En las distintas iglesias que fue fundando por todo el seminario durante sus viajes apostólicos, él predicaba en la sinagoga, pero o tenía poca aceptación, o no es que tuviera poca aceptación, sino en algunos era perseguido, fue azotado. Entonces, dice en un momento determinado que se va a los gentiles y va a predicar a los gentiles, porque además es un mandato del Señor. Bueno, pues como los dos predican para los gentiles, es propio que la doctrina sea común. Y este es un punto fundamental: la universalidad de la salvación mesiánica. Es decir, que Cristo ha venido como Salvador del mundo.
Mateo tendrá otra visión, porque escribe para los judíos y lo que tratará de demostrar es que ese Jesús es el Mesías prometido. Pero a los gentiles lo del Mesías no les suena mucho, no les suena como a los judíos. Por lo tanto, la universalidad de la salud mesiánica. Vamos a leerlo para que veáis cómo Romanos 1:16, como Pablo en sus cartas ya dice que va a ser enviado para predicar a los gentiles. Y otro que busque Hechos de los Apóstoles 13:46. Porque no me avergüenzo del Evangelio, Sí. ya que es poder de Dios para salvar a todo, el que cree tanto al judío primeramente como también al griego. ¿Veis? Es poder para salvar a todos el Evangelio, tanto al judío primero, pero también al griego, también a los gentiles, también al pueblo que no es judío. Y ahora Hechos 13:46. Esto es lo que nos diría Pablo. A ver qué nos dice, a ver qué nos dice ahora Lucas en los Hechos. Mas Pablo y Bernabé respondían valientemente diciendo: a vosotros os habíamos de hablar primero la palabra de Dios, mas puesto que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles, porque así nos lo ordenó el Señor. ¿Veis? Están hablando de los judíos y dice, puesto que no me hacen mucho caso, pues nos vamos a los gentiles, porque así nos lo ordenó el Señor. ¿Veis cómo tanto en Lucas como en Pablo, por qué decimos Lucas si hemos leído los Hechos? Pues sabéis que Lucas escribió los dos libros, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio. Ahora cuando hablemos de la fecha de la composición veremos qué escribió antes, porque este es un tema muy importante, muy trascendente para saber cuándo escribió. Decía por tanto que este tema, ya pues que este es el primer tema común en Pablo y en Lucas, la universalidad de la salvación mesiánica. Otro tema muy común de los dos es el valor y la necesidad de la oración. Fijaos, Cristo enseñó a sus apóstoles el valor y la necesidad de la oración con su ejemplo y con su palabra. Les enseñó a orar cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, pero les enseñó con su ejemplo. Cristo ora en su bautismo la noche anterior al día en que va a elegir a los 12, la pasa en oración. Leer Lucas 6:12. Ante ese hecho trascendente, que va a ser la elección de los 12, pues pasa toda la noche en oración. Por aquellos días salió él hacia el monte para orar y pasó la noche en oración ante Dios. Cuando se hizo de día, llamó junto a sí a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, ¿Veis? a los cuales dio el nombre de apóstoles. Sí, antes de elegir a los 12, un hecho trascendental, pasa toda la noche en oración. Oró también por Pedro para garantizar su fe. Recordáis que dice, porque yo he rogado por ti al Padre para que no desfallezca tu fe y tú una vez confirmados confirmes a los hermanos. Ora por Pedro. El Getsemaní llega al sumo en la oración, en esa noche de agonía justo antes de la muerte. Y claro, veis otro detalle de Lucas, es el único que nos narra el sudor de sangre, pero es porque Lucas, como médico, pues también sabía las circunstancias que se tienen que dar en una persona para llegar a ese extremo, a sudar sangre. Bueno, en esa noche Jesús llega al máximo, ora por sus enemigos, luego en la cruz, y luego exhorta a sus discípulos de la necesidad de la perseverancia en la oración, con una parábola, la parábola del amigo inoportuno, y también les habla de la necesidad en la humildad en la oración,
con esa otra parábola del fariseo y el publicano que no suben al templo a orar. Ya sabéis que el fariseo, yo, y el publicano, sin embargo, allí detrás. La necesidad de la humildad en la oración. Son temas, por lo tanto, característicos del Evangelio de Lucas y de San Pablo. Otra característica es la pobreza en el Evangelio de Lucas. Fijaos, cuando Jesús elige a sus discípulos, son gente socialmente desconocida, gente humilde, gente sencilla, pues precisamente quizás para confundir a los poderosos y engreídos. Por eso se llama el Evangelio de Lucas también el Evangelio de los pobres. La Virgen, socialmente una joven de Nazaret, que socialmente desconocida, no es nadie conocida, nadie importante, una mujer humilde, pues es elegida como Madre de Dios. Y cuando ese Dios se hace hombre, nace en un pesebre, no nace en un palacio rodeado de una corte, nace en un pesebre y su corte van a ser los primeros, los pastores, otros que socialmente estaban en un nivel muy bajo de la sociedad. Es decir, Cristo fue enviado a evangelizar a los pobres, dice. Por eso se llama el Evangelio de los pobres. Como vemos por crítica interna en el libro, pues se ve que el ambiente y la persona de Lucas están reflejadas, y tanto la tradición como los primeros padres le atribuyen la autoría del tercer Evangelio sinóptico. Fecha de composición del Evangelio. Bueno, ya hemos dicho que la tradición asegura que es Lucas el que compone el tercer Evangelio de los Evangelios canónicos. Generalmente se han dado bastantes fechas. Yo no sé por qué hay cierto interés en poner una fecha muy tardía en la composición de los Evangelios. A lo mejor hay algunas veces alguna opinión oculta. Quiero decir que algunos quieren atribuir una autoría tardía del Evangelio, pues para decir que ya Jesucristo estaba muy idealizado y los evangelistas escriben ya con una idea preconcebida, por así decir. Bueno, hay un hecho fundamental en el Evangelio de Lucas, y la tradición dice que es el tercero de los evangelios también cronológicamente. Probablemente, muy probablemente, el Evangelio de Marcos, Lucas ya lo tenía a la vista cuando compone su Evangelio. Pero Lucas compuso dos libros, como hemos dicho, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, y compuso primero el Evangelio y después los Hechos. ¿Y por qué sabemos eso? Pues porque nos lo dice él mismo. Lee el versículo primero del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Y claramente nos dirá que en su primer libro, Teófilo, te conté todo lo que Jesús hizo y dijo. ¿Escribió mi primer relato? El primer versículo, Hechos de los Apóstoles 1:1. Escribí mi primer relato, oh Teófilo, acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Claro, escribí mi primer relato. Bueno, en otro lugar dirá, escribí mi primer libro sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Cuál es ese primer libro? El Evangelio que ha escrito y que se le dedica a Teófilo. Ya veremos cómo el Evangelio también se lo dedica a un tal Teófilo, ahora cuando empecemos a ver el prólogo del Evangelio. Quiere decirse que escribe primero el Evangelio y después los Hechos de los Apóstoles. Para fijar la fecha de los Evangelios no tenemos muchos datos, pero sí sabemos cuándo se escribieron los Hechos de los Apóstoles. Y los Hechos de los Apóstoles es una fecha comúnmente aceptada que se escribe como fecha tope antes del año 63-64 de nuestra era. Por lo tanto, los evangelios habrían sido compuestos entre el año 58 y el año 61.
Y es una fecha muy fiable precisamente porque tenemos el dato de que los Hechos de los Apóstoles, si sabemos que se escriben ahí, pues si los Evangelios se escriben antes, pues es posible que se escribieran pues 3, 4, 2 años anteriores, ¿no? Entonces, los Hechos, el Evangelio se puede situar entre el año 58 y 61 como fecha de composición del Evangelio. ¿Cuáles los destinatarios y la finalidad del Evangelio? Los destinatarios ya lo hemos dicho, escribe para los gentiles y se ve también por crítica interna. Si vemos como algunos datos de los Evangelios de Lucas, veremos que no escribe para los judíos. ¿Por qué? Por ejemplo, pues que en algunas ocasiones explica costumbres judías o fiestas judías. Leer, por ejemplo, Lucas 22, 1. Acercábase la fiesta de los ácimos, Sí. la Pascua. Los pontífices y los escribas Sí, andaban. perdón, sí, estaban en la fiesta de los ácimos y en otro lugar, hay nada más que dice la Pascua, pero seguro que otro texto, leerlo, otro que lo tengáis. Es que ahí dice que para los judíos era la fiesta de la Pascua, es decir, explica cuáles eran los ácimos, que eso solo lo entendían los judíos. Como escribe para gentiles, explica cuáles eran los fiestas. Dice que era la fiesta sí, que se llama la Pascua. Es decir, explica para los no judíos que la fiesta de los ácimos se llama la Pascua. Luego omite también cuestiones específicamente judías. Hay un ejemplo muy claro. Supongo que habréis oído alguna vez hablar de la excepción de Mateo, cuando Jesús habla claramente del que el que se divorcia a su mujer y se casa con otro comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Es una ley. Fijaos, a propósito de los tiempos modernos, lo claro que Jesús dejó esto. Bueno, pues todavía nos enrollamos y nos liamos y todavía con los divorciados vueltos a casarse y con la comunión. Lo dejó clarísimo. No sé cómo nos podemos liar ante cuestiones tan claras. Mirad, vamos a leer Mateo 5:32. Y otro que busque Lucas 16:18. Pero yo os digo, Sí, fuerte. pero yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la expone al adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y Mateo pone una excepción, excepto en el caso de fornicación, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, que no está bien. Está claro, ¿veis? Pero Lucas va a omitir esta excepción, excepto en el caso de fornicación, porque era una cuestión judía, y a los gentiles o no lo iban a entender o no les interesa. Leer Lucas, como he dicho, 16-18. Todo aquel que despide a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la despedida por su marido, comete adulterio. Lucas lo deja claro. Se evita ese caso de fornicación, porque ya digo que, bueno, se explicará en otro día cuando esto. Las Biblias modernas esto lo explican ya en la traducción y traducen, excepto en el caso de matrimonios ilegales, que al fin y al cabo es lo que venía a significar ese excepto en el caso de fornicación, por una palabra griega que, en fin, eso se puede explicar en su momento. Pero veis, omite cuestiones
que a los gentiles o no lo entenderían o no les interesa. Y luego, sin embargo, destaca cosas que sean elogiosas para los gentiles. Por ejemplo, cuando Jesús cura al siervo del centurión, ¿qué dice Jesús? No he encontrado fe en Israel tan grande como este gentil. Leer Lucas 7:9. Oyendo esto, Jesús se maravilló de él, y vuelto a la multitud que le seguía, dijo: yo os digo que fe como esta no la he hallado en Israel. Fe como esta no la he hallado en Israel. Y destaca la fe de este hombre, que era gentil. Bueno, eso en cuanto a los destinatarios. ¿Cuál es la finalidad? Pues lo dijimos también. La finalidad era esa, presentar a Cristo como Salvador de todos los hombres. Y por eso destaca la universalidad de la salvación y el espíritu de misericordia del Señor. También se conoce el Evangelio de Lucas como el Evangelio de la misericordia, por esas dos grandes parábolas que tiene, como la del Hijo Pródigo, donde se muestra cuál es el perdón de Dios, el verdadero perdón, que es esa misericordia de Dios al perdonar. Y terminamos ya un poco esta presentación de Lucas diciendo que Lucas, como los demás evangelistas, no escribe una biografía de Cristo, como hoy entendemos lo que es una biografía. Son libros, los evangelios, tanto de Lucas como los demás libros, que son históricos teológicos. Por lo tanto, interesa la historia, porque es la base de la verdad, pero interesa más toda la cuestión teológica porque es la finalidad evangélica. Por lo tanto, la historia de los evangelios no es una historia común como nosotros podamos entender la historia. Son libros históricos teológicos. Por eso los evangelios seleccionan pasajes históricos, pero para resaltar fundamentalmente hechos teológicos. Por eso, en orden a resaltar ese contenido y ese foco teológico, que es la finalidad del Evangelio. Por eso es importante, tanto en el Evangelio de Lucas como en los demás Evangelios. Y como ya hemos llegado casi a la hora, estamos en esto, nos quedamos aquí y el próximo día, pues empezamos con el Evangelio. Ya sabéis que vamos desgranando versículo a versículo todo el Evangelio de Lucas, y estos primeros capítulos, que son muy propios de Lucas, los dos primeros capítulos son muy interesantes, ya veréis. Bueno, todo el Evangelio, pero especialmente estos capítulos. Bueno, estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen bella como la luna, de belleza del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu claridad donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras filas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se sobrecrece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la